Hola, hola, ¿qué tal amigos del canal? Continuando con nuestro curso de IDF SDK, vamos a ver lo que son los componentes. Así que quédate hasta el final del video y aprenderás paso a paso a qué son los componentes, cómo se utilizan y su importancia en nuestro proyecto. Antes de empezar a trabajar en lleno con lo que son los componentes, debemos de conocer la estructura de nuestro proyecto. Así que vamos a echar un vistazo a lo que es la estructura básica de los proyectos que hemos estado trabajando. Como pueden ver, acá a la derecha tenemos lo que es el tree de archivos y folder, en el cual tenemos la carpeta build, tenemos la carpeta main. Dentro de main tenemos un cmake list.txt que nunca lo hemos tocado, por lo menos en los videos. Tenemos un main.c que es en donde siempre tiramos los códigos en los videos. Fuera tenemos ya lo que es un cmake list.txt de forma general para el proyecto. Tenemos un readme.md y los SDK config. Así que vamos a ver de qué se trata cada uno de estos archivos de forma global. Lo primero que vamos a ver es el cmake list.txt. Este es global al proyecto, así que aquí se pone de forma global lo que se requiere para configurar este cmake. Como pueden ver acá dice cmake minimum. La versión mínima que se requiere en este caso es la versión 3.16 para que pueda correr. También tiene la ruta a cmake y acá por último tenemos el nombre del proyecto. Si su proyecto se llama Hello World, aquí va a aparecer entre paréntesis Hello World. Así que esto básicamente no se cambia o se toca muy poco. Eso se crea cuando creamos el proyecto. Otro archivo que tenemos que casi no tocamos es el SDK config. Acá están todas las configuraciones del SDK. Por lo general no se toca mucho, a menos que necesitamos cambiar algo del SDK. Así que vamos a continuar. Esto se puede cambiar acá en forma plana en este archivo, o se puede ir en la forma gráfica dándole clic a la ruedita. Otro archivo que tenemos es el readme.md. Este es general para los proyectos. Aquí nos pone una definición del proyecto, cómo ejecutarlo, de qué se trata, etcétera, etcétera. Eso varía ya de proyecto en proyecto. Y acá vamos a analizar dentro de la carpeta main que tenemos un cmake list.txt. Este en los videos anteriores no se le ha puesto la mano, no se ha tocado, simplemente se deja como está. Y analizándolo bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos un IDF component register, en donde el cual se le pasa como fuente en SRCS, source o sources. Acá se le pasan los archivos que vamos a incluir en este componente. En este caso, como pueden ver en comilla doble, que dice main.c. Ese se refiere al archivo que tenemos en esta misma carpeta, al main.c que hemos trabajado de toda la vida. Y acá también tenemos que incluye directorios. Aquí dice include dirs. ¿Qué se está incluyendo? Un punto. Significa que todo lo que esté dentro en su nivel, dentro de la carpeta main, se va a incluir en este componente. Así si creamos un archivo llamado hello.c, se va a incluir dentro de este componente de forma automática. Así que continuamos. Y acá tenemos lo que es el main.c, que es el que hemos trabajado toda la vida, de cuando creamos un proyecto. Lo primero que buscamos es ese archivo y empezamos a codificar en él. Así que por ahora no vamos a hablar mucho de este archivo, ya que lo hemos visto bastante. Ahora, ¿cómo agregar componentes a nuestro proyecto? ¿Cómo cambia la estructura de nuestro tree, de nuestro arreglo de folders? Pues básicamente acá en la parte izquierda se mantiene igual, y lo que vamos a agregar es una carpeta de componentes. Esa carpeta, en este caso yo le puse component, ella es un tema por convención, se le pone component, pero ustedes pueden ponerle cualquier tipo de nombre, le pueden poner library o lo que sea, y luego se registra. Pero por convención se le pone component. ¿Qué va a tener dentro esa carpeta component? Bueno, como su nombre lo dice, va a tener varios componentes, uno o varios componentes. Como pueden ver acá a la derecha, tenemos component 1, component 2 y component 3. Cada componente puede ser, dígase, una librería, un módulo, una lógica de negocio que queramos encapsular dentro de ese componente. Así que el uso del componente es bastante variado. Pero en resumen es
encapsular lógica de negocio, dígase librería o cualquier otro tipo de lógica que queramos tener, de forma tal que se pueda reutilizar. Por ejemplo, podemos tener un componente para controlar una LCD, dígase una librería para LCD. Podemos tener un componente para controlar motores, un componente para controlar sensores, y de esta forma cada vez que vayamos a utilizar esos sensores o esos actuadores, simplemente utilizamos esos componentes en nuestro proyecto. Así se pueden llamar de forma reutilizable, como las librerías. Eso es básicamente lo que es un componente. Ahora, ¿de qué se compone un componente? Vamos a ver la anatomía de un componente. Un componente, como pueden ver acá, tiene dentro lo que son diferentes archivos. Tiene el nombre del componente, .c, que es prácticamente la fuente del código que tiene el componente. También tiene lo que es un CMake list.txt. Si se fija, se parece bastante a la carpeta main, ya que la carpeta main también es un componente. Es el componente principal, que de este dependen todos los demás componentes. Todos se incluyen en el main. Así que lo que están viendo acá es simplemente un componente, y no se extrañen si se parece bastante a la carpeta main. Acá, ¿qué tenemos de diferente a la main? Que tenemos una carpeta que se llama include. En esta include, ¿qué tenemos? Las cabeceras de nuestras librerías. Dígase el nombre de la librería .h. En este caso, en este ejemplo, tenemos component.h. De esta forma, tenemos la fuente de nuestro código, que es component1.c. Tenemos el CMake list, en donde se ponen las configuraciones para incluir esos archivos. Y dentro de la carpeta include tenemos el component 1.h, es la cabecera de nuestra librería o de nuestro componente. Así que vamos a ver a detalle lo mínimo que se requiere para configurar los componentes. Dentro de la CMake list.txt, acá pueden ver que se parece bastante a lo que es el CMake list que contiene main, ya que es un componente igual que main. ¿Qué tiene este? Este tiene un IDF Component Register. Se está registrando el componente que estamos creando o que tenemos acá. Acá le pasamos las fuentes, sources, le pasamos el nombre de nuestro .c o los nombres. Podemos tener varios .c. En este caso es component 1.c. Y en include dirs vamos a incluir directorios. ¿Qué vamos a incluir? En este caso tenemos una carpeta o una subcarpeta dentro de la carpeta component 1 que se llama include. En este include están los .h, o sea, las cabeceras. Así que le pasamos el nombre de esa carpeta para incluirlo en nuestro componente. De esta forma, en el main.c lo que se va a incluir es el nombre de la cabecera y no el nombre del .c. Así que sigamos viendo. Ya dentro del... cabe destacar que si en nuestro componente requiere de un componente de ya los que vienen con el CDK, por ejemplo, si vamos a trabajar con GPO, PWM, ADC, lo que sea, acá podemos registrarlo y decirle que se requiere ese componente para poder compilar nuestra aplicación. Así podemos utilizar los componentes del SDK para que a la hora de compilación no tengamos ningún tipo de problema. En este caso de que vayamos a trabajar con GPO, GPO está dentro de driver, así que le decimos que requiere el componente driver. Así se incluye todo lo que tiene que ver driver dentro de nuestro componente custom. Esa es la forma de cómo se utilizan o reutilizan los componentes que ya trae el SDK. Algo importante es que tenemos un conjunto de componentes comunes. Estos componentes comunes, para evitar que se dupliquen cada vez que creamos componentes y tener que estar registrándolos, como siempre son comunes o se utilizan bastante, lo que se hace es que automáticamente se crea un componente. Todos esos componentes ya son heredados a nuestro componente custom. Acá, como dice, tiene una lista de los componentes que se heredan automáticamente, los cuales están acá. Dice el CXX, tiene el NeoLib, lo de FreeRTOS, SP Hardware Support, el de HIP, el de Log, el de SOC, las HAL, la SP Run, SP Common, SP System y el de Extensa/Risk File.
todo eso son componentes que se heredan automáticamente cuando creamos un nuevo componente. Así que ya estos que están acá listados en verde no se necesitan poner acá como requerido. Ya si es un componente que no está acá, sí se necesita poner los requeridos y lo ponemos acá sin ningún problema. Ok, continuando con nuestra anatomía de componentes. ¿Qué tenemos? Tenemos las fuentes o los puntos C. Por ejemplo, en este caso tenemos componente 1. Y como podemos ver acá, se incluye, por ejemplo, este .h. Pero se debe incluir lo que es la cabecera. En este caso es component 1.h, que es el que está dentro de la carpeta include. Y acá ponemos ya la lógica de negocio que vamos a implementar. Dígase que ponemos una función llamada func. Esa viene cuando creamos un proyecto, de ejemplo. Así que se desarrolla simplemente el código que vamos a tener acá. Ahora, en nuestro include, en nuestra component.h, ¿qué vamos a tener? Simplemente una cabecera normal de toda la vida de C. Definimos lo que son las funciones que vamos a utilizar. Podemos hacer algunos include, etcétera, etcétera. Simplemente tenemos nuestro punto H dentro de nuestra carpeta include bien organizada. Así se compone la anatomía de un componente. Como podemos ver acá, tenemos lo que son las fuentes, el CMake list.txt, la carpeta include y los component.h o los archivos.h. Ahora, ¿cómo se utiliza un componente? Pues dentro de nuestro componente main, que es el componente principal, buscamos el CMake list.txt, que es el que casi nunca lo hemos tocado o nunca lo hemos tocado en los videos anteriores. Así que vamos a registrar la carpeta que contiene los componentes. En este caso, luego de este registro de componentes que tenemos acá en el main.c, vamos a agregar un append. Para eso utilizamos esto que está acá, dice list append. ¿Qué vamos a hacer? Un append. Vamos a hacer un append de extra component dirs. Así que vamos a agregar direcciones de extra componentes y le pasamos el nombre de nuestra carpeta que contiene los componentes. En este caso se llama component. Ustedes pueden poner library o lo que sea y ponen el mismo nombre acá, en este caso component. Así se incluyen los componentes custom que nosotros creamos. Ahora, dentro de nuestro main.c, por ejemplo, si vamos a incluir los componentes, simplemente como ya los registramos, simplemente incluimos las cabeceras, dígase component 1.h, component 2.h, component 3.h o cualquier tipo de componente que hayamos registrado previamente. Simplemente debemos con hacer un include de nuestra cabecera, de nuestro punto H, ya podemos utilizar el componente completamente. Como podemos ver acá, al hacer include de component 1.h, podemos utilizar sus funciones. En este caso estoy utilizando la de ejemplo que viene con func, que retorna un void y recibe un void. Eso es para probar. Pero esa es la forma de cómo se registra y se utiliza un componente en IDF SDK. Eso ha sido todo por este video y nos vemos en el próximo video ya creando un componente desde cero, algo simple, y utilizando ese componente en el main.c del componente main.